que quieran preguntar, sea sobre el trabajo, proyecto o lo que sea de cada autor. Así que queda abierta, esa es la experiencia para ustedes. Yo voy a coordinar básicamente la charla de estos muchachos presentándolos, ya tienen sus carteles correspondientes, la fotografía viene detrás del cartel. Lo único que tienen que saber es que bueno, estamos en presencia de tres autores de gran trayectoria, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, lo que por supuesto voy a empezar a ver, ¿con cuál de ustedes cuál fue el primero de todos nosotros que comenzó a publicar? ¿Seguro fuiste vos? Ten un micrófono, Carlito. ¿Está abierto? Por edad empecé a publicar yo, no por habilidad. Empecé a publicar en Columba y en Record. Yo empecé a publicar en Columba y en Record bastante temprano. La presión de Record, la presión de que la revista Scorpio llamó mucho la atención. Yo tenía ideas de dibujar y me arrimé a Columba, y después más tempranamente en Columba empecé a trabajar en el taller de los Villagrán, que era la forma de acercarse en ese momento, comenzar a colaborar con algún dibujante en una bottega, en un taller más o menos grande. Y a poco tiempo surgieron ofertas, trabajé para King Fisher, trabajé para Columba haciendo primero algunas sueltas, después algunas series, y para Record. Y en distintos estilos. Todos empezamos en Columba. El único que empezó Y yo empecé en Record, lo que era raro porque Columba era la norma, ¿no? En esa época, digamos, esa era la editorial más grande, era la que más convocaba a los dibujantes. Pero por estas cosas imponderables, empecé en Editorial Record. Sacaba muchos títulos en esa época, no solo Scorpio, sino también Corto Maltés, Pit Puff, Tipix. Y en una época que había mucha demanda de trabajo, se había que llenar todas esas páginas. Y por eso tuve cabida a un principiante medio verde como yo, con un trabajo que tenía bastante que desear, pero bueno. ¿De qué año estamos hablando? Y del año 76. ¿Vos, Carlos, empezaste? Sí, en el 75 seguro. En el 75 seguro ya estaba. Porque vos eras peronista, no querías saber nada con la dictadura, por eso. Y se hablaba de que había otro mercado. Se hablaba, era algo que uno escuchaba lejos. Que algunos se iban a Estados Unidos y que le iba bien. Y que otro se había ido a radicar a Italia y que le iba bien. Y empezamos a soñar un poquito y después surgió un viaje y los editores estaban ahí, los esperaban. Fantástico. Bueno, pero para, no te vayas tan lejos. Vamos paso a paso. Déjame que quiero preguntarle a Carlito, que es el más joven de nosotros. Carlos Gómez, vos empezaste también en Columba. No, ahora estaba pensando que no, que yo también empecé en Record. Yo trabajé, pero yo empecé, era muy chico. ¿Qué tan chico? 17 años, ¿verdad? ¿Esa edad empezaste? Pero no, empecé a trabajar de ayudante de Víctor Hugo Arias, dibujante que vivía en Córdoba, que trabajaba para Nacho Story, para Narancho, luego Era buenísimo. Sí. Era muy bueno. ¿Hacía historietas de guerra? De guerra y de oeste, sí. Yo empecé haciendo una historia, haciéndole los lápices de una historia de la Primera Guerra Mundial, del frente de Francia.
Claro, de ahí salieron en Scorpio mis primeras publicaciones donde metía manos. Después sí ya laboraba con Lito, empecé a trabajar con Lito Fernández para Columba y después ahí ya empecé a laborar para Columba. Ok, a ver, me gustaría que nos contemos nuestra experiencia para aquellos que todos conocen lo que fue Columba y Record. Aquí o ustedes son tan jóvenes que no lo recuerdan. ¿Lo recuerdan? Sí. Uno sí. Bueno, fueron las dos grandes editoriales básicamente en aquella época. Pero estamos hablando, Columba sobrevivió décadas a un país que siempre tuvo sus altibajos económicos. Él sobrevivió. Record menos. Además, Record era una filial básicamente de una editorial italiana. Pero bueno, lo que me interesaría es escuchar las experiencias de aquellos que empezaron en Record y los otros que comenzamos en Columba, ¿no? A ver si había alguna diferencia entre ellas. Porque estamos hablando de editoriales que en algún momento también hasta fueron denostadas hasta por nosotros mismos. Tenían sus pros y sus contras. Entonces, bueno, me gustaría que rescaten ambas cosas. Siempre se decía, no sé hasta qué punto será real o una de las tantas cosas que se van comentando y creciendo, ¿no? En el boca a boca, que en Columba era común la práctica de decirle al dibujante Nobel que siguiera a tal o cual artista que tenía, digamos, que tenía más arrastre en el público. No lo puedo asegurar eso. En Record no pasaba. El jefe de arte de Record era un muy buen dibujante, que quizá muchos de ustedes recuerden, que era Juan Zanotto. Y Zanotto, yo era un chico muy joven, de 18 años, la primera vez que lo vi, y nunca me dijo seguía tal o cual. Él buscaba que dentro del estilo que yo más o menos iba pergeñando, fuera mejorando y puliendo. Corregime esto, fíjate que esto a lo mejor se puede hacer mejor, o esta anatomía está media rara, pero nunca me dijo de seguir a tal o cual, o vos tenés que, esta es la norma y vos tenés que seguir la rajatabla. Por eso que a lo mejor los muchachos que tienen más experiencia de Columba puedan afirmar o no eso, ¿no? El hecho de que tenés que seguir a tal o cual. Bueno, yo recibí esos encargos de seguir a alguien. Me habían dado algunos trabajos unitarios, alguna pequeña serie, y no progresaba en la editorial. Fui a ver al jefe de arte y le dije, mirá, yo no estoy progresando, algo pasa. Acá hay una forma de progresar y es elegir entre uno o dos de los dibujantes más exitosos. Uno era Ernesto García. Me parecía imposible acercarme siquiera. Y el otro era Cacho Mandrafina, que tenía un estilo plano, con un pincel vigoroso. Yo había trabajado un poco con los Salinas en pincel, me le animaba el pincel. Y entonces elegí seguir a Cacho Mandrafina un tiempo. Recuerdo haber hablado con Cacho Mandrafina y pedirle permiso para hacer esto. Y Cacho... varios los que le pedimos disculpas. Claro, me dijo, bueno, lo menos que puedas. Y así fue. Después de esto, pasado un cierto tiempo, te dejaban una opción, un resquicio, una posibilidad de ir creciendo por el lado propio, pero mirándote mal, ¿no? No era muy sencillo. Había un rumbo fijo y apartarse de ese rumbo era dificultoso. No me pasó lo mismo en Record. Aunque también me pidieron que siga una serie de Alberto Salinas. También tuve que hacer. A ver, por lo que cuenta aquí, que por nuestra experiencia en Columba, si Columba es como que tenía abierta un camino a los jóvenes de alguna manera que tenían cierto talento y ellos los reclutaban tratando de formarlos.
Sí, había una serie que era como una escuelita, se llamaba Argón, y todos pasamos por ahí haciendo algún capitolito suelto, algo de justiciero. Había sido una escuela de altura, me parece. Y que después la usaban como pista de prueba. Y había un jefe de arte que enseñaba trucos para eludir, para que nuestra incapacidad no se note tanto. Poner un obstáculo delante de una figura de cuerpo entero, entonces se ponía un barril, una piedra o algo cuando uno no la podía parar, y cosas así. Algunos siguieron usando esa boleta y costó un poquito más, y otros se salieron y encontraron al final un poco de dibujo. La primera vez veces no sale, después empieza a ser un poco. Carlos, tu experiencia también enseñar a la Quique. Sí, yo, mi experiencia en Columba fue como gradual. Yo trabajé, como te decía, mucho tiempo de ayudante de Lito Fernández. Entonces cuando Lito de... Lindo, porque todos pasamos como ayudantes. Sí, pero que era la forma. Después, por alguna circunstancia, Lito no pudo hacer una serie, tuvo que abandonar una de las series que estaba haciendo y me dijo, ¿querés seguir a vos? Y ahí la continué yo, y como mi forma de ver el dibujo es bastante clásica y que no tiene demasiadas, como digamos, pretensiones artísticas, no chocó el reemplazo mío, porque Lito tenía un dibujo como más bien general o estándar, un estilo que no se destacaba en ningún aspecto mucho más que otro, una cosa más que podía ser leído por muchos. Y bueno, lo mío era más o menos así que en ningún momento nadie, eso sí, a mí Columba me dijeron que siguiera a nadie. Yo entré a Columba mucho después que esta venerable persona, cuando Columba ya estaba en una curva descendente, donde ya no había tanta exigencia y esas cosas. Y después cuando me tocó hacer historias propias, o sea, dibujar solamente yo con guiones de Ferrari, ahí me dejaban hacer lo que yo quisiera. Y sirvió la cuestión de que yo vivía lejos, yo vivía en Córdoba, entonces no había esa relación tan cercana como para que hubiera tanto diálogo. Yo viajaba al liceo una vez por mes, después ya no viajaba y tenía charlas con empresas, me acuerdo con la que era el director de arte, y que en realidad él me daba consejos, pero siempre que siguiendo mi instinto, no tenía que saber. Creo que yo al menos lo rescato como un editor que sabía el producto que quería publicar en Columba, pero no le temblaba la mano para mostrar lo que, cuando le veía de alguna manera a algún autor la posibilidad de escapar, como a todos nos decían, bueno, tenés que seguir a alguien porque vos todavía no estás formado, pero en el momento que él veía que esa posibilidad de que el autor quería salir de ese camino, entonces te mostraba a otros autores y te decía, esto aquí no va, en Columba esto no se puede publicar, pero a vos te va a servir, usalo, de algún modo te va a servir. Claro. Te daba coraje. Este jefe de arte, prensa, sostenía que Columba era apolínea, que los viejos tenían no más de 60 años, que los sucios se habían bañado antes de ayer y que los hambrientos no habían comido la última cena. Es decir, la idea era una cosa clara, límpida, una mirada muy cerrada y muy piadosa de la vida, ¿no? Es decir, no había pobreza en las calles, no había droga, Pero estamos hablando de una editorial que en algún momento llegó a ser una especie de censo de sus productos, y se dieron cuenta que ellos vendían mucho más en el interior que en Buenos Aires. A partir de esas propias historias. Por supuesto, en aquel momento existía la cadena de distribución.